estamos charlando con el doctor Ricardo Calvo Arrazola de muchas cosas que tienen que ver con Colón fundamentalmente. Gracias como siempre, Ricardo, de estar acá. Bueno, la verdad que uno dio a conocer algunas cosas, mucho extraoficialmente, porque lamentablemente esta comisión directiva no es de hablar mucho con la prensa. Entonces tenemos que andar hurgando, preguntando hasta dónde podemos. Uno dijo, bueno, algunos hablan del 13 de diciembre de elecciones, otros hablan la información que tenemos nosotros el 20 de diciembre, que habría asamblea en los próximos días, 15 días aproximadamente. Vos presentaste como síndico, porque yo quiero hacer una diferencia, quiero explicarle a la gente. El síndico es un poco el defensor de los socios, de los simpatizantes todos, de los socios fundamentalmente, y es el que defiende los intereses ante la comisión directiva. Entonces tiene que permanentemente ir trabajando, presentando notas y a veces, o muchas veces, sin la respuesta que uno quisiera, ¿no? Mirá, yo lo que le digo a la gente es que el síndico, para tener una idea, cuando uno elige en una lista, elige quien gobierna, que es la comisión directiva, que es un órgano colegiado con un montón de cargos, que es quien ejerce el poder y el gobierno del club. Y elige a quien controle ese gobierno. Es muy parecido a lo que elegimos a nivel nacional. Claro. Elegimos un órgano ejecutivo y un órgano de contralor, que si se quiere crea leyes como el Poder Legislativo, pero tenemos el Poder Judicial que hace la especie de Contralor. Sí. Bueno, nosotros, la sindicatura está creada para representar a los socios de manera directa ante la comisión directiva y de realizar todas las tareas necesarias para que los socios se vean representados en su voz. Por eso el síndico tiene voz dentro de la comisión directiva, pero no tiene voto. Y bueno, ante los requerimientos, que era público notorio, todo el mundo me llamaba, me preguntaba, me exigía que averigüe cómo era el tema de las elecciones, que ya le habían anunciado para el partido con Aldo Civi, había anunciado el presidente. Sí. Dejamos pasar los clásicos, que eran partidos importantes, y decidimos la semana pasada hacer un pedido al presidente del club, fundado en el artículo 46. El artículo 46 del estatuto prevé la facultad de la sindicatura de pedir el llamado a una reunión extraordinaria de comisión directiva. ¿A qué fin? A que se reúna la comisión directiva y determine si va a llamar o no a elecciones o va a cumplir el mandato por 4 años. No necesariamente tiene que llamar, no porque el mandato por 4 años. Pueden seguir 4 años más. Porque surgió de la misma comisión directiva esto de adelantar las elecciones. Exactamente. A partir de la renuncia de Lalo Vega. Ahí empezó todo. Y la limitación, se le había ofrecido al socio en su momento como oferta electoral el hecho de limitar el mandato, volver de los 4 años a los 2 años. No es malo, es para tenerlo en cuenta. Eso se había ofrecido oportunamente cuando salió la lista, el 23 de diciembre ganó. Pero bueno, era poner un poco de luz a tanta oscuridad, terminar con esta incertidumbre en la que estábamos todos los socios, y me incluyo, sin saber qué es lo que iba a pasar con la vida institucional de Colón, más teniendo en cuenta 2 artículos del estatuto que establecen claramente que para llamar a elecciones es necesario 60 días, ¿sí? Que es el artículo 146 y 147. Es lo que me dijo un dirigente extraoficialmente el sábado. Dice, en la última reunión de comisión directiva del jueves pasado, se aprobó que sea el 20 de diciembre, eso es lo que me dijeron a mí. Después hay que ver qué cambia, me dijeron, el 20 de diciembre vamos a convocar 60 días antes. Claro, yo lo que digo es lo siguiente, ayer hubo una reunión de agrupaciones y convenimos de alguna manera parar un poco, decir, bueno muchachos, hoy lo más importante, y es verdad, lo más importante es salvarnos del descenso, vamos a tirar todo para el mismo lado, que tampoco es tirar para ningún otro lado. Acá lo que estamos haciendo, lo que yo estoy haciendo es simplemente realizar lo que me piden los socios. Si yo no lo hiciera, estaría incumpliendo con el estatuto. Estaría en el mismo nivel que Pradolini. Bueno, hay una confusión de intereses, exactamente, hay una confusión de intereses. Cuando vos estás... Usted claramente se diferencia. Y es lo que uno trata de hacer, vos cuando tenés que controlar, vos no te podés mezclar con quien estás controlando porque terminás con un conflicto de intereses que te lleva a no ejercer el cargo de contralor que tenés que hacer. Un cargo de contralor menguado porque Colón está bajo el régimen de sabotaje deportivo y se encuentra auditado de manera permanente con una especie de cogobierno. Hay una administración general por parte de la comisión directiva y una administración extraordinaria para cuando tienen que hacer actos de disposición
que es el órgano fiduciario y la jueza de la 11ª nominación, pero el órgano de contralor interno sigue funcionando sin esa necesidad de auditar los papeles contables y un montón de cosas que el estatuto prevé. Pero la representación del socio permanece y yo creo que es momento de que bueno, esperemos un tiempito, que salgamos de esta etapa de crisis no sé futbolística. Si el viernes juega Colón. El viernes o el sábado. El sábado, 17 horas. Bueno, se decía que se podía adelantar, que hoy lo podía resolver la AFA, adelantarlo pero viene. Pero supongamos que sea el sábado. Colón gana, Chicago empata, Colón ya está salvado del descenso. Exactamente. Y ahí empezamos a hablar de todo lo que tenemos que hablar, porque es mucho. Pregunto, es mucho. Porque lo di a entender, lo di a conocer en Cefín. Por ahí este dirigente que me habló me dijo, vos sos muy duro con la comisión directiva. No sé si soy duro o blando porque lo único que hago es remarcar alguna información que me llega, inclusive de adentro de la comisión directiva. Me dicen que Luque, vendido al fútbol de Brasil, ahora creo que tiene un préstamo en Peñarol, en Uruguay, un dinero de 10 millones de pesos aproximadamente, está para cobrar. ¿Está depositado? Aparentemente hay que ir a cobrar, no sé si hay que ir a cobrarlo a Brasil o a la AFA, y la dirigencia Colón no lo hace. La verdad que desconozco lo que Esto el fondo fiduciario, ¿no? Tendría que decir, señores, ¿qué está pasando? Y debería reclamar los mismos fondos, porque el fondo el órgano fiduciario es un órgano que representa a los acreedores, custodiando los bienes que tiene Colón, porque en realidad es una quiebra. Es una quiebra que reemplaza al síndico por un órgano fiduciario. Quien debe tener la administración directa de los bienes que están, digamos, como garantía para que los acreedores puedan cobrar. Y la finalidad de la ley de salvataje deportivo es superar el estado de insolvencia, ¿sí?, con una continuidad en la persona jurídica. Es decir, no se liquidan los bienes, sino lo que se trata es una administración que permita que con el producido del club se vaya destinando un porcentaje para ir pagando las acreencias. Tenía hasta un plazo de 12 años en total para pagarlo. Pero es el órgano fiduciario seguramente quien debería instar la acción correspondiente para poder cobrar lo que tenga que cobrarse. Porque cuando se contrataba a algún jugador decía, no, yo te voy a decir no porque... otro caso. El caso, yo estuve leyendo el contrato de Lucas Mugni, que fue vendido al Flamengo, y dice en una parte que cualquier tipo de transferencia Colón tiene el 10%. Cuando se habla de transferencia, no diferencia si es transferencia transitoria o definitiva. Cuando vos das a préstamo a un jugador, lo transferís, pero lo das, se llama transferencia transitoria. Cuando vos lo vendés, es transferencia definitiva. El Flamengo hizo uso de una transferencia transitoria al Club Newell's Old Boys. Colón debe cobrar ese 10% y todavía no se ha percatado nadie de que efectivamente hay que hacer efectiva esa creencia también. Porque Colón se dice que no tiene plata, que achican la deuda con la AFA. El otro día salió el expresidente Germán Leche a decir una especie de informe económico, financiero, de cómo había dejado la institución, y lo que me sorprendió a mí es que nadie de la comisión directiva contestó. Bueno, yo te puedo contestar un par de cosas que dijo que me parecen absolutamente... No estoy en el salvataje deportivo, no soy el representante yo, ahí te digo abogados especialistas en la materia, pero te puedo decir, por ejemplo, que Colón no recibió de AFA durante casi 8 meses 3 millones de pesos, si vos multiplicás 8 por 3... 24, ahí tenés 24 millones que dejó, que se le suman a estos 82 millones. Ahí te vas más de 100. O sea que no es que la deuda que dejó, la deuda que se verificó en el concurso actual es de 82, 83 millones de pesos. Donde no se cuenta que hay una cancelación por no cobro de Colón. No es que Colón gratuitamente pagó 3 millones a la AFA todos los meses, simplemente no lo cobró. No lo cobró porque tenía adelantado más de 40 millones de pesos adelantado, y eso hizo achicar la deuda de AFA. Por eso AFA hoy tampoco tenemos que decir de 27 millones. Porque dice la comisión directiva, achicamos la deuda como un trabajo faraónico. Se achicó por no pagar, porque no se cobraba. Porque no se cobró, no es que se empezó a cobrar a partir del salvataje. El salvataje lo que hace es recuperar. Ni aquel presidente ni los actuales dicen toda la verdad. Exactamente. Entonces, bueno, la realidad es que se pagó también la deuda histórica de Falcón, que tampoco la cuenta él,
no cuenta la cantidad y sinnúmero de juicios laborales que no procede del fuero de la atracción, que siguen en el fuero laboral y que no están verificados todavía porque no tienen sentencia firme. Así que dice un montón de cosas que verdaderamente parece una persona que sufre de mitómano, digamos, que se cree y se convence de su propia realidad. Realmente irrita muchísimo a la gente. Yo creo que la gente se pone muy mal con este tema, sí. Y la verdad que esté libre, que tiene que darle gracias a Dios que esté todavía libre este hombre, porque la verdad que no puede... ¿Cómo marcha la investigación? La pericia contable más que nada. Sí, bueno, la pericia contable, se terminó la pericia informática. Sí. Y ahora vamos a ver los resultados de la compulsa de todas las computadoras y queda, para terminar, que está bastante avanzada la pericia contable. Se están esperando informes de unos bancos de Estados Unidos, de Alemania, de la Bolsa de Alemania, de Frankfurt. Y yo creo que con eso ya su señoría tendrá los elementos necesarios para citar indagatoria a esta gente y bueno, ojalá sea antes fin de año que nos dé alguna alegría, que tenemos que tener una alegría los sabaleros. Una alegría que pueda ser procesado, decís vos. Yo digo, imputado por el artículo 210 como jefe y el organizador de la banda. Jefe de una banda exactamente, ilícita. Como asociación ilícita. Si califica, el juez tiene la... yo diría la osadía de calificar como asociación ilícita, que lo que yo creo que es una asociación ilícita porque era un conjunto de gente que estaba preparada para servirse de la plata de Colón. Este señor, el imputado Lerche, no va a tener la posibilidad de la excarcelación, así que tendría que ya cumplir una prisión preventiva. Te hago una pregunta. Aquello que pasó el 23 de diciembre, cuando resultó electo Lalo Vega con Víctor Godano. 2013. Ahora, casi 2 años, falta un poquito todavía para 2 años. ¿Te sorprendió? ¿Esperabas una gestión como la que se está llevando adelante con esta comisión directiva? ¿La esperaba? ¿Te sorprendió? No. Tuvimos un comienzo de gestión muy interesante. Hay que reconocerlo, una gestión deportiva en la elección en ese momento de Osela, que era un desconocido, donde se acertó, se logró expulsar con mucho esfuerzo por parte de quienes hablan y de las agrupaciones. Ellos depositaron con la confianza en la querella, en quienes hablan, pero nunca se tomó como una política de Estado, institucional, nunca se la valoró, ninguno de los presidentes que tuvimos se acercó a hablar con el juez. La verdad que yo siento que en eso estamos un poquito solos. Yo veo también, siempre partiendo de lo que es tu función como síndico, veo jugadores, por ejemplo, que hoy están, no sé dónde practicando, 4 o 5 que son capitales, porque Ramírez, Becerra, Ferracuti, ganan sueldos muy importantes. Sí. A la altura y más de cualquiera de los jugadores que están hoy jugando en el 11 titular. Sí. Yo digo, ¿quién defiende esos intereses? ¿Quién lo eligió? A mí me sorprende que dirigentes como Vega y Godano, que fueron jugadores de fútbol, hayan elegido tan mal. Y se confió en eso, de que tenían los antecedentes necesarios como para poder decidir en materia de fútbol. Y bueno, después con el tiempo uno se fue dando cuenta de los errores que se fueron cometiendo. Pero bueno, uno no puede más que protestar o indicar algún error que se pueda cometer, pero el gobierno lo ejerce y la responsabilidad de ejercer ese gobierno es de la comisión directiva y bueno, tendrán que dar cuenta a los socios. Yo digo que se pueden inclusive plebiscitar. Claro. Llamar a elecciones y ellos mismos postularse nuevamente. Claro. Seguramente van a conseguir el aval del socio o no. Pero qué mejor que consultar al socio, que es el único soberano del club. Se viene en tiempo de gente más idónea, capacitada, con experiencia. Yo creo que hay gente muy idónea. Conducción. Yo creo que hay gente muy idónea como para poder conducir los destinos del club. Creo que es muy posible que haya una alternativa, que existan alternativas valederas para que el socio pueda cambiar o no,
o una o ratificar. O ratificar. Yo no. Lo que sí no se puede estar en un estado de incertidumbre permanente. Callado, sin decir absolutamente nada, sin atender a la prensa, sin decirle al socio al rumbo que se quiere tomar. Pero bueno, tenemos que estar tranquilos. En este momento estamos en una etapa de tregua, de tranquilidad, de ponernos a pensar que lo más importante es permanecer en primera división. Nada más importante que eso. Es lo más importante. Nada es más importante que eso. Y después será el momento de ver por qué no se cumple el estatuto, que es la regla, es como la constitución de un país. Nuestro estatuto es lo que establece los derechos y las obligaciones de los socios, las funciones, los cargos y sus funciones. Pero bueno, esperemos que después tendrán que dar cuenta cada uno de lo que hizo bien y lo que hizo mal. Yo lo que no puedo no hacer es no cumplir con mi obligación de ser el canal del socio y decir lo que los socios por ahí no pueden decir directamente a la comisión directiva. Doctor Ricardo Calvo Arrazola, muy gentil como siempre. Muchas gracias y suerte para lo que viene. Ojalá. Ojalá el sábado no tengamos que seguir sufriendo. Estemos más tranquilos. Muchas gracias.